Marcos 9 es acerca de la transfiguración de Jesús. El término griego metamorfo es el que da nacimiento a nuestro término metamorfosis. Jesucristo cambia delante de tres de sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. En este momento, su gloria es revelada y creo que es un detalle sublime del Evangelio de Marcos, pues por un periodo corto de tiempo, estos tres hombres, seguidores de Jesús, pudieron ver algo que ningún hombre ha visto. La diferencia entre Jesús de Nazaret y Cristo como el Rey venidero de Dios. Les ruego que mantengan este punto en sus mentes mientras caminamos por los versículos que estudiaremos a continuación. Vamos a estudiar los primeros 13 versículos hoy. Existe demasiado en ellos para aligerar el paso. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Este texto es uno de esas porciones de la Biblia que, si obviamos el contexto judío, pasaremos por alto muchos detalles claves. Hay mucho más en esta porción que simplemente decir: «Hey, Cristo es realmente maravilloso». Existen muchos elementos descritos en el texto que estoy seguro Dios quiere que conozcamos y guardemos en nuestro corazón. El primer versículo es uno de los textos que más confusión ha causado, por la forma en que está escrito. Es fácil perder de vista el sentido. De hecho, hay muchos que entendieron esto de forma equivocada, y cuando eso pasa, terminamos creyendo cosas que no están acorde a las Escrituras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué entienden muchos? Que Cristo está diciendo a sus discípulos que ellos estarán vivos en su segunda venida. De hecho, por años, eso entendía yo y me preocupaba no poder darle sentido al texto sin imaginar que posiblemente debía aceptar que Jesús había mentido. Muchos creen que el versículo muestra un error en cálculo de parte de Jesús. Porque ellos entienden que Jesús volvería por segunda vez antes de que uno de ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, murieran. Si ese fuera el sentido del versículo, Cristo debió regresar unos 40 a 60 años después de haber muerto y resucitado en Jerusalén. Para muchos, existen solo 2 conclusiones posibles. La primera opción se conoce como preterismo, que explica que Cristo en realidad vino por segunda vez antes de que terminara el primer siglo. Ellos opinan que su regreso aconteció tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Pero para muchos estudiosos un poco más serios,
Esto es incorrecto. No hay base histórica ni bíblica para siquiera contemplar esta posibilidad. La otra conclusión es la versión de los escépticos. Ellos opinan que Jesús debió venir en el primer siglo, como había prometido. Pero no lo hizo. Allí lo tienen. Dicen ellos. Es una promesa incumplida. Él dijo que vendría y no lo hizo. ¿Por qué y para qué? Esa parte no la explican. Claro que en medio está la versión de la Escritura, que se entiende con un poco de estudio, revelación y libertad de pensamiento. Me parece a mí que ninguna de las dos explicaciones están basadas en lo que el texto y el contexto dicen. En Marcos 9, verso 1, Cristo está dejando en claro que los que están con Él en ese momento no morirán sin haber experimentado el reino de los cielos viniendo con poder. No está hablando de que no morirán o de que estarán vivos porque Él viene pronto. Leemos en el versículo 2 y vemos que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es esto de la transfiguración? Jesús cambió de apariencia. ¿Qué vieron estos 3 seguidores fieles de Cristo? A Jesús en su gloria. Y no solo eso, vieron a Moisés y a Elías. Ellos, los hombres que decidieron seguir a un rabino de Nazaret, dejándolo todo por ya casi 2 años, están viendo el reino de los cielos como lo ven los ángeles. Es el reino venido con poder. Estos 3 y nadie más son participantes del cumplimiento de la promesa hecha en el versículo 1 de este capítulo 9 de Marcos. El cumplimiento llegó 6 días después. Alguien dirá, ¿ese es el significado? ¿Y qué dicen los otros evangelios de este mismo evento? ¿Qué leemos en Mateo y Lucas? Los 3 mencionan, de la misma manera que los discípulos no morirán sin ver el reino de los cielos venido con poder. Sucede que en los 3 se cuenta la historia de la misma manera. Jesús hace la afirmación de que no morirán sin ver el reino viniendo con poder, y luego, en un rango de tiempo después, experimentaron la transfiguración. Mateo capítulo 16 verso 28 al capítulo 17 verso 2. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lucas capítulo 9, versículos 27 al 29. Se relata el mismo acontecimiento por tercera vez. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mi punto es este. En solo 6 días de Jesús decirles que verían el reino venir con poder, ellos tuvieron la oportunidad de ver la apariencia de Jesús como Rey de Gloria, echaron un vistazo al reino de los cielos con percepción espiritual, de hecho supieron cómo será el reino en su venida y conocieron a 2 de los más grandes proponentes del Viejo Testamento. A Moisés, el que recibió la ley de Dios, y a Elías, el profeta que había de venir. La ley y los profetas. Marcos y Mateo son específicos en cuanto a los 6 días. Lucas es más general porque simplemente afirma como 8 días después. ¿Esto preocupa a alguno? Bien, para mí, significan lo mismo, 6 o como 8 días, pero para Hilda mi esposa no. Ella es específica en lo que escucha. Este miércoles próximo es hoy o el miércoles que viene. Algunas personas se complican con esto en los textos.
En mi caso particular, es la muestra de su autenticidad. Atestiguan que fueron personas las que escribieron inspirados por el Espíritu Santo y no robots que transcriben datos. Lo que sí es importante es ver, como en los tres casos, sean 6 o como 8 días después, la transfiguración de Jesús sucedió. La conclusión nuestra debe ser que los dos eventos, la palabra acerca de no morir antes de ver esto y la transfiguración de Jesús están conectados. ¿Alguna evidencia más? Sí. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él, en el Monte Santo. ¿De qué estaba escribiendo Pedro a sus lectores justo antes de hacer esta afirmación? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está diciendo: fuimos testigos de su gloria manifestada por completo en el monte y vimos su gloria y majestad. ¿Qué vieron ellos? A Cristo tal y como Él es en su gloria. No solo vieron al humilde carpintero de Nazaret, no solo el rabino que les hablaba de las verdades del reino. Ellos vieron al Cristo de la gloria y su reino viniendo con poder. Escucharon la voz de Dios decirles: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Este relato es base de esta segunda carta de Pedro. En ella, afirma con seguridad que Cristo viene de regreso. Pedro ve su experiencia en el Monte Alto como la garantía de la segunda venida. El evento de Marcos está fresco en su mente pues fue como la visita previa a un maravilloso evento que tendrá lugar. El regreso de Jesús como Rey de Reyes. En Marcos 8 vimos el anuncio de la cruz, se nos llamó a tomar nuestra cruz que es el símbolo de nuestra muerte. Cristo nos llamó a morir a nosotros mismos en la cruz y a negarnos completamente. Cristo aclaró que el Hijo del Hombre será rechazado, muerto y que resucitará 3 días después. Cristo dará su vida por nosotros y por nuestros pecados. Una realidad incomprensible para los seguidores de Jesús en su tiempo. Pero ahora, en Marcos 9, Pedro,
Jacobo y Juan pudieron conocer cómo será la segunda venida. Esta experiencia fue exclusiva. ¿Y el resto? Murieron sin ver esto. Sin embargo, lo escucharon de los labios de estos tres muchas veces. Los judíos nunca imaginaron esta primera venida, la del Cristo humilde y sumiso, solo esta segunda. Soñaban con la manifestación del poder y el juicio de Dios sobre la humanidad toda. Examinemos un poco esta experiencia. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran su círculo íntimo. Las revelaciones mayores fueron para estos. Y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La palabra griega para transfigurar es metamorfo, de donde sale nuestra palabra metamorfosis. La idea es que Cristo cambió su apariencia personal de adentro hacia afuera. Podríamos decir llenos de emoción que la deidad de Cristo, escondida en un cuerpo de carne y hueso, se manifestó frente a ellos. Cristo es más que un hombre, más que Moisés y más que Elías. ¿Para qué hizo esto Jesús? Para que fueran testigos de su majestad. Dios deseó que al menos 3 personas en este mundo supieran lo que es la gloria del Cristo que viene de nuevo. Sí, lo hizo. Porque hasta este día, siempre tenían preguntas como: ¿quién es este que aún las tormentas y los vientos le obedecen? ¿Quién es este que calma la furia del mar? ¿Quién es él, que puede tocar un leproso y limpiarlo por completo? ¿Cómo es que puede perdonar los pecados como Dios y echar fuera a los demonios? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ahora están recibiendo una respuesta que será difícil de olvidar. Han visto la gloria, la divinidad de Cristo resplandecer. En cierta forma, Cristo cuando vino a este mundo en forma humana es como era el sacerdote judío en el día de la expiación. Ese día, el sacerdote se deshace de toda vestidura gloriosa y sacerdotal. En otras palabras, el sacerdote normalmente luce parecido al lugar santísimo, a la gloria del tabernáculo. Pero en el día de la expiación, se despoja de toda vestidura y queda en simples ropas blancas. En esa vestimenta hace los sacrificios y ofrendas del pueblo. De igual manera, Jesús vino al mundo y le vimos sin la gloria que le pertenece. Cristo vino en forma humana, dejando a un lado el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hizo su labor de expiación por todos nosotros y luego, al resucitar, se vistió de gloria, la gloria misma que ha tenido eternamente junto al Padre. Los 3 discípulos vieron quién era Jesús, quién realmente era Jesús. ¿No es esto maravilloso? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. No brillantes reflectivos, sino que como cuando algo crea su propia luz. Muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ese color blanco no existe en nuestro ambiente humano. La gloria de Jesús es sobrenaturalmente radiante. Brilla por la gloria propia de su apariencia sobrenatural. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Moisés y Elías aparecieron. Pedro y los demás pueden haber pensado: hoy sí. Está sucediendo. El equipo está completo. El Mesías, como lo habíamos soñado, está acompañado por el libertador de Israel y el profeta Elías. Pedro imaginó que esto duraría más. Como veremos más adelante, no fue así. Moisés y Elías hablaban con Jesús. Me pregunto, ¿de qué hablaban? Lucas 9 nos ayuda con esto. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
Ellos hablaban con Jesús de los acontecimientos que vendrían inmediatamente de que muriera en la cruz y resucitara 3 días después. ¿Puedes imaginarte esa plática? Me pregunto si ellos sabían ya acerca de su muerte o Cristo estaba más bien anunciándoles sus planes a ellos. Moisés escribió acerca del Mesías como de un profeta que saldría del pueblo y al que todos debían escuchar. Pero nunca entendió completamente por qué los tiempos aún no se habían cumplido. ¿Estaba Cristo anunciándoles el futuro? Nunca lo sabremos, pero en verdad es emocionante. Como haya sido, el tema era su partida. Elías y Moisés, mientras vivieron, casi vieron a Dios. También en un monte. Éxodo 33, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo Moisés: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés experimentó una vista parcial de la gloria de Dios. No fue de forma total porque eso lo hubiera aniquilado. En Mateo y su registro nos dice el versículo 17. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿No es maravilloso? Moisés en Éxodo pidió ver la gloria de Dios en el monte Sinaí en el desierto y ahora lo vio todo en el rostro de Jesús. Lo que no pudo ver al recibir la ley, en Cristo es posible siempre. Elías viajó a esta misma montaña de Moisés, Horeb. Diferente historia. Primer libro de Reyes capítulo 19. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Bello, ¿verdad? Pero con todo lo bello que fueron las dos experiencias, no pueden compararse a lo que estos 3 discípulos están viviendo. Cristo es la revelación completa de Dios, Cristo es mayor que Moisés y Elías. ¿Cómo respondió a todo esto el apóstol Pedro? Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué tal si construimos 3 enramadas? ¿Porque quería que Moisés y Elías se quedaran con Jesús? Porque Pedro, como la mayoría de los judíos, aún no había acabado de entender que el Mesías viene 2 veces. Para él, este Cristo de la transfiguración es el verdadero Mesías que han esperado. Y junto a Moisés y Elías. Ahora sí tenemos rey en Israel.
El Mesías que han esperado todos los judíos es el Rey guerrero que viene para tomar el control de todo. Lucas 9 nos dice que Moisés y Elías se están yendo. ¿Por qué se van? Porque aún no es el tiempo sino de que Cristo sea rechazado, asesinado y resucitado. Cristo antes de tomar este mundo debe morir por el mundo, por nuestros pecados y pagar el precio por todo lo malo que hemos hecho. Su trabajo es lavarnos en la sangre del Cordero. Moisés y Elías apuntaron siempre a este momento. Años después de este evento, los apóstoles declararon esto a todos los hombres, que Moisés simplemente alumbró el camino hacia Jesucristo y que en Cristo todo se cumple, la ley y los profetas. Queda poco tiempo para Jesús entre los hombres. Jesús también está a punto de partir. Por eso necesitaban comprender que hay una segunda venida. Es una necesidad de ellos y nuestra, comprender la misión de Cristo, pues más adelante seremos presentados con el Cristo glorificado, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso está escrito en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Dando Jesús a entender que una parte central de su ministerio entre los hombres era la cruz. No había otra salida. Marcos registró también este pensamiento. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Avergonzarnos nosotros de qué? Pues de su muerte de cruz. Debemos entender el valor de la cruz antes de poder ver su venida en gloria, junto con los ángeles de Dios. El estudio de Marcos confirma que estas no fueron invenciones del apóstol Pablo. Todo esto lo explicó Pablo en sus cartas. Continúa diciendo Marcos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. El mensaje en una píldora, ¿ven a este? Es mi Hijo, escúchenlo a él. Punto. Debemos aprender a obedecer lo que él dijo, no lo que creemos que dijo, no lo que pensamos que dijo y no lo que mal aprendimos que dijo. Como respondemos a sus palabras, es como respondemos a Dios. Los 2 compañeros de Jesús en el monte han partido y solo Cristo ha quedado. Escuchémoslo solo a Él. Preguntas que pudieron hacerse. ¿Este es el mismo Jesús que sanó a mi suegra? ¿Este es el mismo Jesús que calmó las aguas y el viento? ¿Este es el mismo Jesús que tocó al leproso? ¿Esta gloria en él y todo lo que veíamos era alguien que hace milagros? ¿Cómo se relacionaron con él después de esto? La lección es para aquellos que quieren humanizar a Jesús. ¿Podemos ver a Cristo igual después de esto? ¿Deseas esta revelación o no? Pablo dijo, pido a Dios que os dé revelación. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí. ¿Que no lo cuenten a nadie? ¿Hasta que resucite de los muertos? ¿En serio? Discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Qué sería aquello? ¿Será que en su versión Cristo no va a morir? ¿No realmente? Ya se los dijo en Marcos 8, pero a veces hacemos oídos sordos a lo que es obvio. La muerte de Cristo es real y también lo fue su resurrección. Esto es lo que debemos creer. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿De dónde sale esta pregunta? ¿Por qué preguntan algo así, en este momento? Sí, Elías viene y restaurará todo. Tú no tienes que morir, ¿verdad?
Esto responde Jesús. Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Sin embargo, terminó diciendo: os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta aquí llegamos hoy. ¿Comentarios?